9:43. Vamos a ir a otro tema. De vuelta en nuestro país, el Ministerio de Educación detectó una preocupante situación en la educación parvularia. En esa etapa escolar se han registrado ya los niveles de deserción más altos de los últimos 10 años, por supuesto producto a la pandemia. Estamos en contacto hasta ahora con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, para conversar sobre este asunto. ¿Cómo está, ministro? ¿Qué tal? Muy buenos días, Sebastián. Muy bien, muchas gracias. Gracias por conversar con nosotros. Ministro, cuéntenos primero detalles de lo que significan estas cifras y cómo los ponemos en contexto respecto a lo que ha ocurrido en los últimos años en un tema en el que Chile ha tratado de avanzar también, como es el de la educación parvularia. Bueno, efectivamente, una de las consecuencias más complejas de la pandemia en el sistema educativo tiene que ver con el riesgo de ver incrementada la deserción escolar. Nosotros el año pasado hicimos junto a un panel de expertos una proyección que apuntaba a que en el peor de los escenarios podíamos llegar a tener 80.000 niños fuera del sistema escolar. Se tomaron una serie de medidas y en el ámbito escolar los resultados que hemos visto este año, si bien evidentemente nos preocupan, no son tan complejos como se proyectaban y llegamos a 40.000 niños que han dejado el sistema, lo que está en las cifras, digamos, de los años anteriores. Pero obviamente es una cifra preocupante que hay que seguir trabajando. Pero además se hizo un análisis específico respecto de la misma situación en la educación parvularia. Y lo que se encontró ahí es mucho más preocupante aún. Las tasas de incidencia en deserción para kinder, por ejemplo, aumentaron en un 130%. Las de prekinder en un 100% se duplicaron. Y eso obviamente que nos preocupa muchísimo porque todos sabemos, ya hay un consenso absoluto respecto de lo fundamental que es la educación parvularia para el desarrollo no solo socioemocional, sino que el desarrollo físico, el desarrollo cerebral, de las habilidades lógicas, matemáticas, el lenguaje. Y en ese sentido, el hecho de que esta deserción esté impactando con fuerza el mundo de la educación parvularia y en particular kinder y prekinder nos preocupa mucho. Hay un dato interesante, Sebastián, para este análisis. Si uno compara lo que es kinder con primero básico, la tasa de incidencia en deserción para kinder es de un 2,4%, la de primero básico es de un 1,3%. Y de alguna manera creemos que eso puede estar vinculado, entre otras cosas, a que primero básico es un curso obligatorio, lo que hace que la ciudadanía tenga mayor conciencia de la necesidad de matricularse y asistir. Sí. En cambio, kinder no es aún obligatorio. Nosotros estamos tramitando hace tiempo ya una reforma que lo hace obligatorio. Lamentablemente está estancada en el Congreso y vemos que estos antecedentes debiesen promover de nuevo esa discusión. Ministro, ahora, ¿es recuperable esto para lo que resta de este año? ¿Es posible revertir esta cifra? Sí, es recuperable. En ese sentido, el esfuerzo está en contactar a los padres. De hecho, tenemos nosotros diversas campañas, entre otras, una muy directa, donde le mandamos mensajes de texto a los padres que hemos identificado que no han matriculado a sus hijos para que efectivamente lo hagan. Y por esa vía ir generando conciencia de lo fundamental que es la educación parvularia para nuestros niños. Obviamente la pandemia complica. El hecho de que se hayan tenido que llevar adelante procesos a distancia aleja en muchos casos a los padres del sistema educativo, y por eso también creemos que apenas salgan las comunas de la cuarentena, cuando entran a la fase 2, para el caso de las que ya están en fase 2, eso ya está ocurriendo, los establecimientos tanto parvularios como escolares vuelvan a abrir sus puertas, recuperen la presencialidad, porque eso también permite conectar con mucha más fuerza a los apoderados, a los niños con esos proyectos educativos. Sí. Ministro, ahora desde el punto de vista del impacto que tiene para esos menores el perderse la etapa parvularia, por ejemplo, o parte de esa etapa, ¿de qué forma afecta esa pérdida, esa deserción a esos menores pensando a mediano y largo plazo? Bueno, la educación parvularia es fundamental desde el punto de vista del desarrollo cerebral de los niños. Están en una etapa pequeña donde su cerebro está en constante desarrollo, y por eso todos los estímulos que se puedan conducir en esa etapa son tremendamente relevantes. Y es también muy importante para sentar las bases de lo que es el pensamiento lógico o matemático, el lenguaje. Los niños que asisten a la educación parvularia están en contacto con
algo muy simple, con mucho más palabras, digamos. Hay un crecimiento del desarrollo del lenguaje que es muy importante. Y también lo socioemocional y la sociabilidad. Los niños en edad parvularia aprenden a sociabilizar, a compartir con otros. En contexto de pandemia eso ha sido más difícil y por eso también la presencialidad es tan relevante. Hay estudios, por ejemplo, uno que hizo la Católica, a través de ELFI, la encuesta longitudinal para la educación para la primera infancia, que muestra que la prolongada suspensión de clases presenciales y el distanciamiento de la educación parvularia puede tener un impacto que se traduce, por ejemplo, en términos estadísticos, en retrocesos en lo que se asemeja a la escolaridad de la madre. Uno de los elementos más importantes para medir el desarrollo en el sistema educativo se asocia a la escolaridad de la madre. Lo que ha demostrado este estudio es que el hecho de no contar con la educación parvularia equivale a quitarle aproximadamente 5 años de escolaridad a las madres. Sí. Para que se entienda bien, no es que las madres se vean afectadas, sino que esa relación entre los hijos, claro, y la escolaridad de la madre es la que aquí se aprecia un proceso. Sí. Ministro, después de estos datos, entonces, cobra más sentido también el proyecto que busca transformar como obligatorio el kinder, ¿no? Esa iniciativa, ¿en qué está? Porque está en el Congreso, entiendo, ¿no? Esa iniciativa, a ver, para hacer un poco de historia, durante el primer gobierno del presidente Piñera se modificó la Constitución y se hizo en la Constitución el kinder obligatorio. Pero para poder implementar esa reforma se requiere una ley. Esa ley nosotros la estamos tramitando desde el año 2018. Se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados, pero lamentablemente el Senado la rechazó en su esencia y hoy día está en una comisión mixta. Nosotros le hemos pedido a esa comisión que sesione y que tramite rápidamente el proyecto, porque efectivamente creemos que es muy importante avanzar en la lógica del kinder obligatorio para dar una señal concreta de lo importante que es este nivel y promover a los padres que efectivamente los matriculen y asistan. Nosotros tenemos una cobertura casi plena en kinder. El problema está en que hay apoderados que optan por no matricularlos porque consideran que no es valioso, lo que evidentemente creemos que es un error, y otros que, estando matriculados, no asisten. Del orden del 66% de los niños en kinder tiene inasistencia crónica. Y eso creemos que una manera muy concreta de revertirlo es a través de esta obligatoriedad que esperamos que el Congreso despache prontamente. Bien, ministro Figueroa, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Hasta luego. Buenos días.